En este video vamos a hablar más sobre el estado en React. Y lo que debes saber del estado de un componente es que debe ser de solo lectura. Uno no debería hacer algo como esto, cambiar una llave del estado, sino que para eso uno utiliza el método setState y le pasa otro objeto con las llaves que quiere cambiar, pero por dentro de ese método lo que hace es crear un nuevo objeto, no modifica el original, sino crea un nuevo objeto y a ese se lo asigna al nuevo estado. A eso se le llama también inmutabilidad, pero la idea es no cambiar los objetos originales, sino que ir creando nuevos para de esa forma uno poder eventualmente, si quiere, tener una trazabilidad de todos los cambios que ocurren al estado. Esto hace parte de la filosofía de React y la idea es que los cambios al estado sean explícitos y predecibles. La idea es que de esta forma las aplicaciones sean más fáciles de mantener en el tiempo. Pero eso también tiene algunas desventajas a la hora de escribir el código. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con arreglos en el estado. Supongamos que tenemos un arreglo dentro del estado o una llave llamada tasks que es un arreglo y queremos insertar un elemento a ese arreglo. Uno, para insertar normalmente un elemento a un arreglo, utiliza el método push, pero esto sería una mala práctica, primero porque estamos modificando el arreglo original, pero más importante porque no estamos llamando el setState, que es el que vuelve a pintar la interfaz de usuario. Entonces la solución aquí podría ser primero hacer el push, que modificaría el estado original, y después llamar el setState. Pero si hablas con cualquier persona que haya trabajado cierto tiempo con React, te va a decir que esto no es una buena práctica porque estás modificando el estado original. La idea es que retornáramos o construyéramos otro arreglo y a ese se lo pasáramos a task en el setState. Entonces lo que podemos hacer es utilizar en vez del push el concat. Y el concat, la ventaja del concat es que no modifica el arreglo original, sino que devuelve otro arreglo nuevo con el nuevo elemento en ese otro arreglo que estamos retornando. Esta sería la forma de insertar un elemento en un arreglo. Probémoslo. Y acá ya tengo este código inicial en donde definí un constructor con un estado inicial que va a tener una llave task, que es un arreglo, tiene dos tareas o dos cadenas de texto. Y aquí simplemente las estamos mostrando, así que si ves acá el resultado, ahí está tarea 1 y tarea 2. Y lo que vamos a hacer es definir un botón que queremos que agregue un elemento de esta forma. Así que vamos a llamar que en el onClick ejecute this.addTask, ya agregamos ese o definimos ese método, .bind, recuerda que tenemos que hacer el bind.this porque si no, no funciona. Y acá vamos a crear ese método addTask, que lo que va a hacer es agregarle un nuevo elemento a esas tareas. Entonces this.setState, y la forma de hacerlo sería que a la llave la reemplace por un nuevo arreglo que va a ser this.state.tasks.concat y va a ser un nuevo elemento de esta forma. Guardemos y lo probamos. A ver, acá ya está este botón. Si le doy clic, ahí me agrega un nuevo elemento, pero no estamos cambiando nunca el arreglo original. Y eso, como te decía antes, nos va a permitir de pronto más adelante, si es necesario, hacerle trazabilidad a nuestra aplicación de cada uno de los cambios del estado. Ahora, ese es el fácil. Veamos ahora cómo modificar un elemento en un arreglo. Generalmente, para modificar un elemento en un arreglo, uno utiliza esta forma en donde uno define el índice y lo cambia directamente asignándole otro valor a esa posición. Pero esto pues no va a funcionar en React. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo mismo que vimos al insertar, que era como modificarlo y después llamar el setState, pero ya hablamos que eso no es una buena práctica. Entonces hay varias soluciones. Una es utilizar el método map, y el método map va a devolver un arreglo, pero completamente diferente, del mismo tamaño original, pero con cada elemento transformado. Entonces lo que estamos haciendo acá es iterando o haciendo un new map sobre las tareas, y por cada tarea vamos a ver si el índice es el que estamos buscando para modificar. Si es así,
retornamos ya el elemento modificado. En este caso es un string, pero podría ser un objeto, si es un objeto, si es un arreglo de objetos. Y de lo contrario, si no es, entonces devolvemos el mismo task. ¿Listo? Entonces esto va a retornar un nuevo arreglo en donde todos los elementos son los mismos, menos el del índice que estamos modificando. Y eso sería otra forma que podemos utilizar, o una forma que podemos utilizar para actualizar un elemento en React. Sin embargo, hay otras formas y te las voy a decir aquí porque las conozcas. No necesariamente, no te preocupes si no son claras o si no las entiendes, simplemente porque puedes verlas en algunos proyectos cuando estés trabajando con React. Esta es otra forma. Primero estamos definiendo una variable task en donde vamos a guardar this.state.task porque la vamos a utilizar dos veces en este código, entonces es mejor guardarle una variable para que sea más corto. Y fíjate cómo estamos modificando el estado. Entonces a la llave tasks le asignamos task, que realmente es this.state.tasks, y vamos a utilizar un método llamado slice, que slice nos devuelve una porción del arreglo, y en este caso vamos a ir desde 0 hasta el índice que queramos modificar. Eso va a retornar esa porción, no incluye el índice, entonces va a retornar una posición antes. Después hacemos el concat como lo hicimos anteriormente, en donde vamos a meterle el elemento actualizado, y después vamos a concatenar otro pedazo que va a ser el resto del arreglo de ahí para adelante. ¿Listo? Entonces estamos armando un nuevo arreglo con los métodos slice y concat, pero pues no te preocupes si no es claro. La idea es no modificar el arreglo original. Entonces esta es otra solución. Está bien también, es más, creo que hay mucha gente que ya la utiliza. Y por último, ahora ECMAScript 2015 trae una opción adicional que es el operador spread. El operador spread es 3 puntos, y lo que estamos haciendo aquí es armando un nuevo arreglo con las diferentes partes como lo hicimos a la izquierda, pero utilizando ese arreglo, ese operador spread, que lo que hace es ese task.slice nos va a devolver una fracción o un segmento del arreglo, y este spread lo que hace es convertirlos en elementos de ese arreglo. Después el elemento actualizado, y por último el resto del arreglo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, no es necesario que te aprendas esto, no es necesario que lo entiendas completamente, es solo por si lo ves en algún proyecto y ya sepas de qué te están hablando. Bueno, ahora por último veamos cómo eliminar un elemento o un arreglo. Va a ser muy parecido a como hicimos la actualización, pero más simple. Generalmente uno, ¿cómo eliminaría un elemento de un arreglo? Hay un método que es el splice, que recibe el índice que uno quiere eliminar y cuántos elementos de ahí para adelante, en este caso solo uno, porque queremos eliminar solo un elemento. Pero de nuevo aquí no estamos llamando setState y además estamos modificando el arreglo original. Entonces una opción sería utilizar filter. Filter devuelve un nuevo arreglo con ciertos elementos filtrados. En este caso vamos a filtrar todos los elementos, o simplemente vamos a retornar todos los elementos que tengan index diferente, o sí, que el índice por el que estamos iterando sea diferente al índice que queremos eliminar. ¿Sí? Eso nos filtra ese elemento. Este código nos va a filtrar ese elemento que tenga ese índice, y de esa forma estamos retornando un nuevo arreglo y no estamos modificando el original. Sin embargo, podemos utilizar otras formas de hacer lo mismo con el slice y el contact. Entonces, si te das cuenta, es muy parecido a lo que hicimos al actualizar, pero primero hacemos el slide de 0 a index. Eso va hasta un elemento antes de index, o sea, no incluye index, es slice. Y después le concatenamos el resto, que sería tasks.slice index más 1, es decir, nos vamos a saltar ese elemento, y eso devolvería un nuevo arreglo que omite ese elemento que queremos eliminar. Y por último lo podemos hacer con el spread operator. De la misma forma hacemos un slice desde 0 a index y utilizamos el spread operator para crear ese nuevo arreglo. Fíjate ahí los corchetes cuadrados como lo estamos utilizando. Y después task.slice
desde index más 1 y eso va a omitir el elemento que queremos eliminar. Bien, entonces esto te lo estoy explicando porque eventualmente te vas a enfrentar con este problema, con que tienes un arreglo en el estado y quieres modificarlo. Entonces estas son formas que puedes utilizar para hacerlo sin modificar los arreglos originales. Probemos eso en nuestro código rápidamente. Vamos a utilizar o crear otro botón que sea modificar tarea 2 y queremos que en el onClick vamos a modificar this.updateTask. Vamos a crear este método bind this y ahora definamos este método después de addTask, updateTask, de esta forma, y lo vamos a hacer como lo hicimos con el map primero. Entonces lo que podemos hacer es, supongamos que el índice que queremos modificar es el 1 porque queremos modificar la tarea 2, y ya podemos utilizar el this.setState y le pasamos un nuevo objeto con la llave tasks modificada y vamos a utilizar this.state.tasks.map y ese map recibe un task y un índice, pero acá sí tenemos que utilizar entonces paréntesis. Y esto, lo que queremos hacer con esto es que si el index o que si el índice por el que estamos iterando es igual a index, entonces vamos a retornar actualizado. De lo contrario retornamos la tarea normal, ¿sí? Y esto va a retornar un nuevo arreglo en donde solo estamos modificando el elemento que tenga este índice. ¿Cómo podemos sacar este índice si por ejemplo no lo conocemos de antemano, sino que queremos saber si es la tarea 2? Entonces podemos utilizar el método findIndex, this.state.tasks.findIndex, y ese findIndex recibe la tarea por la que estamos iterando y queremos encontrar el índice del elemento en donde la tarea sea igual a tarea 2. ¿Listo? Esto es porque a veces uno tiene, por ejemplo, el ID de un elemento en un arreglo y tiene que buscar el índice de ese ID en el arreglo que está en el estado. Entonces probemos esto y veamos acá. Ya tenemos agregar un elemento, nuevo elemento, ese ya funciona. Y si modificamos tarea 2, fíjate que ya nos cambió tarea 2 por actualizado. ¿Listo? Refresquemos. Probémoslo de nuevo, ahí está tarea 2 y modificar tarea 2 ya la actualizó. Esa es una forma. La otra forma sería con, veamos acá, con el slice y el contact, esto es concat, está mal, concat y acá concat, ¿listo? Y vamos si aquí también está mal, sí, acá es concat, de esta forma, pero vamos a utilizar esta forma del spread operator para ver si funciona. Entonces lo que vamos a hacer es comentar este código, tenerlo ahí por referencia y más bien utilicemos setState y acá le pasamos un arreglo que es tasks y vamos a crear un nuevo arreglo a partir de ese estado en donde utilizamos el spread operator y acá le decimos, bueno, tenemos que definir esta tarea. Acá vamos a esa const tasks que va a ser this.state.tasks de esta forma. El índice ya lo tenemos y acá diríamos tasks.slice 0 a index, coma. Eso va a agregar todos estos elementos que nos devuelva este slice acá. Después va a ir el actualizado y después vamos a utilizar otra vez el slice para retornar el resto index más 1 de elementos. Probemos a ver si esto funciona. Así que veamos, acá hay un error de sintaxis. Nos dice que esto lo estamos definiendo acá dentro del setState. ¿Listo? Ahora si modificamos la tarea 2 también la actualiza. Entonces ese spread operator ya funciona. Cualquiera de las tres formas está bien, como te decía. Lo mismo al eliminar, cualquiera de las tres formas funciona.